les va? Bienvenidos. Esto es Agenda UNAM. En este espacio vamos a repasar las actividades más destacadas de la Universidad Nacional de Misiones. Y hoy vamos a hablar puntualmente de un convenio entre la UNAM y la Biofábrica con distintas arterias de trabajo en términos científicos. Está con nosotros el doctor Pedro Zapata, que es secretario general de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Misiones, y también se encuentra acompañándonos Gustavo Vich, que es investigador de la UNAM. Pedro, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Pedro, en principio, ¿de qué se trata este convenio suscripto oportunamente con la Biofábrica? Bueno, nosotros, como ya lo hablamos en otras veces, hay un gran interés en la universidad por transferir la tecnología, los desarrollos que se van haciendo desde el punto de vista del conocimiento de la comunidad, ¿no? Entonces, la Biofábrica se ha consolidado como un productor de insumos, de bioinsumos a escala industrial, como para proveer a los agricultores, y a través de la universidad, el Instituto de Biotecnología de Misiones viene trabajando hace años en el desarrollo, la selección de nuevas cepas para distintos mecanismos de control biológico. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue firmar un convenio a través del cual el desarrollo y el conocimiento que tiene la universidad en esta temática se puede transferir a una empresa para que llegue de alguna forma a los productores agropecuarios a través de un problema de gran envergadura, como es el control de la hormiga cortadora. Un trabajo de mucha sinergia, ¿no? A ver, tenemos los investigadores, tenemos la infraestructura, las instituciones. Exactamente, y se aprovecha conocimiento de años que se viene desarrollando. Doctor Gustavo Vich, ¿de qué se trata puntualmente este desarrollo para el combate de las hormigas? Está bien. Yo le voy a comentar un poquitito cómo se inició esto. Nuestro instituto, que forma parte de la universidad, en el año 2012 se formó, o sea, ya el laboratorio venía trabajando, pero como instituto empezó a funcionar en el año 2012. Entonces ahí, como parte de mi doctorado, yo inicié justamente a trabajar con el control, o sea, alternativas de control de las hormigas cortadoras de hojas, que es un problema que está hace muchos años en nuestra provincia. Entonces se empezó a querer aislar y caracterizar aquellos microorganismos nativos, o sea, los que ya tenemos acá en Misiones, empezar a conocer qué es lo que hay para después poder aplicarlo, ¿no es cierto? Porque si no sabemos qué es lo que hay, nunca vamos a saber cómo protegerlo y cómo poder aplicarlo justamente en lo que queremos, que es biotecnología. Entonces así iniciamos aislando aquellos microorganismos de interés para el sector agrícola. Uno de esos son los hongos entomopatógenos. Esos hongos entomopatógenos son hongos que tienen la capacidad de parasitar naturalmente, esto está ocurriendo en la naturaleza, a los insectos. Y no todos los insectos, nosotros queremos trabajar aquellos que son hongos que son patógenos de los insectos plagas para la agricultura. Y ahí es donde están las hormigas cortadoras de hojas. Así es que nosotros iniciamos aislando un repertorio de hongos nativos de Misiones y empezamos a trabajar solo con lo que nos interesaba a nosotros, que son, por ejemplo, del género Boveria. Boveria bassiana es particularmente el que estamos trabajando con este convenio con Biofábrica. Boveria bassiana es un hongo que tiene la capacidad de infectar y matar a las hormigas cortadoras de hojas. Eso nosotros ya estamos caracterizando, o sea, ya se avanzó en eso. Sabemos que estos hongos son capaces de matar a las hormigas cortadoras de hojas y también son seguros. Esos hongos no tienen la capacidad de afectar a nosotros, a los humanos, o sea, y no a los productores, por supuesto. Entonces, esta es una alternativa para no utilizar tantos pesticidas químicos. Esto, lo que se busca es no reemplazar totalmente, sino justamente es una tecnología que ayude a los productores que ya están aplicando pesticidas químicos, una alternativa más ecológica, más sustentable en el tiempo, que son este bioinsumo. Sí, doctor, justamente, esto es un bioinsumo elaborado a base de organismos vivos que controla la acción de determinadas plagas y no mata en forma general como puede ser un herbicida, por ejemplo. O un pesticida químico, o sea, porque hay insecticidas que matan todos, incluso, por ejemplo, las abejas, que es también un insecto, pero es un insecto benéfico. Tenemos que preservar justamente a las abejas, pues son los polinizadores que necesitamos sí o sí para todos los cultivos que tenemos. Entonces, estos hongos tienen la capacidad de no afectar justamente a las abejas, son seguros para aplicarlos en los cultivos que se realizan acá en nuestra provincia. ¿En qué proceso se encuentra la elaboración? Ahora también les van a comentar eso un poco más adelante. Nosotros ya hicimos toda la parte de aislamiento. La parte aislamiento es ir hasta los suelos que tenemos acá en Misiones, distintos puntos, mostramos distintos puntos de nuestra provincia. Trajimos esas muestras hasta el laboratorio a partir de suelos y insectos parasitados naturalmente y los aislamos. Aislarlos, separarlo del resto de la biodiversidad, de la microbiota que hay natural,
solo trabajar con esos hongos. Ahí, una vez que los aislamos, los preservamos en nuestro cepario que tenemos en el Instituto de Biotecnología de Misiones, ya está conservado, o sea que un hongo entomopatógeno es el principio activo de un bioinsumo, justamente. Así como en los pesticidas químicos tiene un principio activo químico, en los bioinsumos el principio activo son los microorganismos. Entonces hay que de alguna forma conservarlos, preservarlos, eso. Y eso es lo que se mantiene para después hacer todo el resto de las pruebas. Bien, Gustavo, Pedro, les invito a compartir un material generado en Semana Santa, justamente en el marco de la actuación del Chango Espaciuc, en el evento en las reducciones jesuíticas de San Ignacio Miní, en conjunto con el coro de la Universidad Nacional de Misiones y la Orquesta Sinfónica. ¿Cuál es la importancia de la universidad pública? Señores, me preocupa que hoy en día tengamos que contestar nuevamente y recordar lo importante de la universidad pública y gratuita. Es la gran herramienta de movilidad ascendente de toda la sociedad, que en la universidad pública, que tiene de los mayores niveles académicos de la Argentina y de Sudamérica y de Latinoamérica, que el hijo de un obrero, que el hijo de un carpintero, que el hijo de un albañil, que el hijo de un doctor, que el hijo de un médico, que el hijo de un montón de personas, de toda la diversidad que hay en una sociedad, puedan acceder al mismo conocimiento, que puedan aprender una disciplina y que con esa disciplina puedan mejorar su calidad de vida, su conocimiento, es uno de los mayores logros y una de las herramientas públicas, institucionales y de los derechos adquiridos de una sociedad, de los más importantes. Y si hay algo que tenemos que cuidar es la universidad pública, la educación pública, y eso no debería estar en discusión. Podríamos discutir miles de cosas, podríamos discutir millones de cosas, pero jamás deberíamos discutir la importancia de la educación pública y gratuita. Y en ese sentido la universidad ha sido y es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos este suelo. Entonces, para mí, la universidad es una herramienta maravillosa. Les habla a alguien que es hijo de un carpintero y que tengo un hermano ingeniero, que tengo una hermana médica y que conozco un montón de familias que han podido acceder a esa enorme herramienta. Yo que he estado un año estudiando en la universidad pública antes de dedicarme al 100% al oficio de la música, y todo eso me lo ha dado la universidad y los maestros de la universidad. Así que conmigo siempre pueden contar. Continuamos hablando acerca de la producción de este bioinsumo para el combate de la hormiga cortadora en Biofábrica, en articulación con la Universidad Nacional de Misiones. Y qué importante, doctor Pedro Zapata, secretario general de Ciencia y Técnica de la UNAM, generar este tipo de iniciativas en la provincia, no solamente con recurso humano nuestro, sino también trabajando con materia prima nuestra. Exactamente, y acá también me parece que es importante destacar, ¿no? Como conversábamos en otro programa, ¿cómo surge esto, ¿no? Y fíjate que recién el doctor Beach contaba todo el camino previo que tiene que hacerse para que lleguemos a un estadio en donde podemos contar con un microorganismo que se va a poder aplicar, que va a cuidar el ambiente, que no es patógeno para nuestras abejas, nuestras meliponas, que no contamina los ríos y las cauces de agua, y eso requiere. Fíjate que él habló del 2012 antes, Gustavo creo que empezó en el 2008, por ahí la de 2009, en la tesis doctoral. Bueno, tenés 5 años de tesis doctoral, más el postdoctoral, más su camino como investigador, tenés más de 15 años de investigación detrás para poder acceder a esto. Y esa investigación fue financiada por el Estado para que de alguna forma ese conocimiento y esas personas formadas puedan dedicarse a la temática, y ahora estamos en condiciones de decirle al privado, invertí para tener un producto que pueda salir al mercado.
La única forma de que exista el conocimiento y la ciencia en la Argentina y en el mundo es a través de un financiamiento público que de alguna forma permita que ese conocimiento crezca, se profundice y llegue a un estadio de maduración para que pueda ser transferido. Y ahí entra el privado e invierte, que es lo que siempre estamos diciendo. Sí. Un apoyo a una transferencia a partir de un conocimiento que no exista no es viable. Entonces también por eso estamos acompañando en la universidad la iniciativa de los investigadores de acercarse al sector privado para hacer esa transferencia. Gustavo, es importante esto que decía Pedro, porque se genera desde el esquema público de investigación, digamos, o sea, hoy día tan mal visto por la nación. Nace aquí y después se proyecta al sector privado para que haga la inversión. Lleva tiempo, eso es cierto, pero es mucha inversión que hay detrás. Yo agradezco porque sí, gracias a esas becas nacionales que yo pude iniciar este trabajo, a mí me sirvió para poder formarme, pero sí, justamente la idea siempre es desde una universidad pública poder dar una solución o a la sociedad o en este caso al sector productivo primario, que es uno de los motores económicos que tenemos en nuestra provincia. O sea, si en algún punto se rompe ese eslabón de poder dar soluciones, se trunca todo esto de lo que está aportando la ciencia pública a la Argentina, ¿no es cierto? Y hoy estamos mirando justamente aquí en las imágenes, ¿no?, cómo generar este cuidado de nuestros cultivos, también hoy tan vapuleados y tan golpeados por las políticas nacionales, caso la yerba mate, porque imagino que la hormiga no distingue de cultivos, ¿no? Ataca todo. Sí, el principal es el sector forestal, pero también afecta a otros cultivos, como la yerba mate, la parte agrícola, afecta a estas hormigas cortadoras en distinta cantidad, pero a todos afecta. Y la idea de esto justamente no es matar totalmente y erradicar esta plaga, sino bajar las poblaciones de las hormigas hasta que sea a un umbral donde no afecte económicamente a los productores. Y esas características cumplen justamente los hongos. Claro, siempre se trata no un ataque generalizado, sino un control de la plaga. Exactamente. Esto igualmente no es el químico, se aplica una vez el químico, no se ve más, pero así no se ve más la hormiga, no se ve más otros insectos que otros son benéficos y otros que no cumplen ninguna función directa en el cultivo. Estos hongos entomopatógenos, que desde este bioinsumo que se está desarrollando desde la Universidad de Biofábrica, justamente lo que busca es controlar, o sea, baja esas poblaciones de esta que es nuestra plaga que a nosotros nos interesa, y el resto mantiene un equilibrio, cierta biodiversidad en esos cultivos también mantiene, y eso se busca para que sea sustentable. Bien, Pedro, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pedro Zapata, secretario general de Ciencia y Técnica, el doctor Gustavo Vich, investigador de la Universidad Nacional de Misiones. Hablamos en esta primera parte del programa, porque lo vamos a ampliar en el próximo bloque, sobre estos hongos entomopatógenos que son la base de un bioinsumo para controlar la hormiga cortadora. Convenio entre la UNAM y la Biofábrica. Pausa, ya volvemos. En la UNAM me preparo para cuidar el ambiente. Hay futuro. La universidad no termina en las aulas, se extiende más allá, en cada barrio, en cada comunidad, en cada espacio donde el conocimiento se convierte en acción. En la UNAM, la extensión universitaria es nuestro compromiso con la sociedad. Trabajamos juntos para acercar el saber, resolver problemas y generar cambios reales en la vida de las personas. La calidad en la extensión es construir puentes entre la universidad y la comunidad. Es escuchar, aprender y actuar con responsabilidad social. Cada proyecto, cada voluntariado, cada acción de extensión es un paso más hacia una educación comprometida con su entorno.
En la UNAM me preparo para cuidar el ambiente. Hay futuro. Continuamos en Agenda UNAM hablando de este convenio entre la Universidad Nacional de Misiones, el INVIOMIS, y la biofábrica para la generación de este bioinsumo de control de la plaga hormiga cortadora. Ahora están con nosotros Marcela Barengo, doctora, investigadora de la UNAM, y Lorena Castillo, investigadora de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio, Marcela, ¿cómo surge este convenio del INVIOMIS con la biofábrica y cuáles son las líneas de trabajo? Es importante destacar acá, y no debemos de dejar pasar esto, que son más de 10 años de investigación y más de 10 recursos humanos altamente calificados. Hablamos de doctorandos, hablamos de becarios, todo esto respaldado por fondos del Estado Nacional. Y esto es importante acá, resaltar el rol de la educación pública gratuita y de calidad, pues estamos generando esto que posteriormente se catapulta a una iniciativa que podrá invertir el privado y propagarla comercialmente, pero la génesis es en el sistema científico público. Esto es importante resaltar. Bueno, ¿cuál es la línea de trabajo de este convenio? Bien, nuestra línea de trabajo, de nuestro grupo de trabajo, surge desde una de las principales problemáticas de la provincia, que es la aparición de plagas que afectan tanto cultivos agrícolas como forestales, ¿no es cierto? Si bien cómo surgen, cómo aparecen las plagas, porque la plaga no es algo que naturalmente debería estar en el ecosistema, sino aparece ¿por qué? Porque existe un desbalance en el sistema, en ese sistema de biodiversidad. ¿Por qué? Porque aparecen, por ejemplo, los monocultivos. Entonces, al ocurrir ese desbalance, se convierte este ecosistema en un ambiente propicio para la aparición de plagas, entre ellas las hormigas cortadoras de hojas, que son una de las principales problemáticas. Y ahí es donde nosotros arrancamos con esta línea a investigar, principalmente en este caso el protagonista es Boveria, pero trabajamos con una serie de microorganismos también que tienen una amplia gama de funcionalidades en este tipo de plagas y en otro tipo de plagas que también afectan a los sistemas agrícolas y forestales. Entonces arranca por ahí arranca nuestra investigación. Y obviamente arranca aislando a estos protagonistas, que son, como te digo, en este caso el protagonista es Boveria, pero trabajamos con muchos otros hongos y arrancamos aislándolos, yendo a buscarlos al suelo, a estos mismos lugares, a estos lugares donde se encuentran estos cultivos, del suelo o de los mismos cultivos. Entonces lo primero que necesitamos es aislarlos, necesitamos que los protagonistas tenerlos con nosotros para poder estudiarlos. Son nativos, que eso es algo muy importante también. ¿Por qué? Porque están adaptados a las condiciones edafoclimáticas de nuestra región, es decir, no son exóticos, no son microorganismos introducidos de otros lugares. Entonces, una vez que llegan al laboratorio, procedemos a investigarlos, caracterizándolos, identificándolos, porque tienen que tener nombre y apellido ese microorganismo que estamos por emplear, caracterizándolos para saber, por ejemplo, justamente hoy con que estabas hablando con los doctores, el hecho de que afecte solamente a la plaga y no afecte a otros microorganismos que no son blancos, que no son el blanco del control. Entonces todo eso vamos investigando, también cuáles son esos mecanismos que emplean estos microorganismos para poder ejercer ese efecto biocontrolador. Entonces nos encargamos de toda esa parte previa a que se pueda generar ese bioproducto, para saber que es un bioproducto efectivo y que es inocuo también para el ser humano y para otros microorganismos. ¿No? Y ahí radica, Lorena, la diferencia en estos microorganismos que controlan la acción de determinada plaga, controlan, no la eliminan de raíz, como decían los doctores, y la diferencia con los otros productos químicos que matan absolutamente todo, incluso aquellas especies que le hacen bien al ecosistema. Exacto. Un producto químico es una base química que lo que hace es tener un blanco de acción, pero ese blanco de acción va a ser la plaga que se ha generado por esos efectos que hoy contaba Marcela,
que generaron un monocultivo o algo por el estilo, entonces aparecen esas plagas y el productor quiere ir a controlar eso que le disminuye el rendimiento económico de su cultivo. Entonces, ese control químico va a matar a la plaga, pero va a matar también a cualquier organismo no blanco. Nosotros hablamos de organismos no blancos como aquellos a los que no tendría que afectar, como por ejemplo las abejas. Entonces, ¿qué buscamos con estos microorganismos que nosotros aplicamos? Que además, muy bien como dijo Marcela, ya están adaptados a las condiciones, sabemos que entonces el bioproducto o el bioinsumo va a funcionar porque va a estar adaptado, y entonces ¿qué buscamos? Que ellos directamente actúen en el blanco, que actúen en las hormigas y que sí o sí, ya con ensayos previos en escala laboratorio, hayamos visto que no afecten a las abejas. Entonces, ¿qué buscamos? Buscarlos a generarlos en situaciones diferentes. Ese bioproducto o ese bioinsumo va a estar aplicado, por ejemplo, en los trillos que generan las hormigas cortadoras, cerca de las bocas de ingreso. Entonces, las abejas no van a tener contacto. Entonces, siempre vamos dando lugar a que realmente afecte y controle a quien tiene que controlar, que en este caso serían las plagas, que son las hormigas cortadoras de hojas. Lorena y Marcela, les invito a compartir otro segmento de la entrevista con el Chango Espaciú, que estuvo presente en las reducciones jesuíticas de San Ignacio Miní en Semana Santa. Lo hizo en conjunto con el coro universitario y la orquesta sinfónica, dependientes de la Secretaría General de Extensión Universitaria. El Chango Espaciú que hablaba acerca de esto, ¿no? La importancia de la educación pública, pero a la vez ligado a la cultura. No me parece que solamente sea un espacio académico para aprender, también es un espacio para sociabilizar, para crear comunidad, para pensar en voz alta y para discutir ideas. Y es un ejercicio en este tiempo en donde las plataformas, que es una gran herramienta, pero que a veces nos aíslan, nos hacen volvernos como más individuales, nos separan un poco. Los espacios públicos en donde los estudiantes podemos estar en comunidad y colectivamente, y no solamente aprender lo que venimos a estudiar, sino también a discutir en qué tipo de comunidad y en qué tipo de sociedad queremos vivir y cuáles son las cosas realmente importantes para nosotros. Eso me parece sumamente necesario y eso es una responsabilidad de los jóvenes, porque hace 20 o 30 o 40 o 50 o 70 años atrás, la cantidad de gente que ha dado la vida para que nosotros hoy podamos acceder a esto, no podemos perder la memoria del esfuerzo de un montón de gente por cuidar estas instituciones, por ampliarlas y porque que sean un espacio de contención para muchos. Continuamos con Marcela Barengo y Lorena Castillo, investigadoras de la Universidad Nacional de Misiones, hablando acerca del desarrollo de este producto para combatir de manera sustentable a la hormiga cortadora. Y le quiero preguntar a Marcela algo que por ahí nos da vueltas en la cabeza quizá a nosotros y a la gente que nos está mirando. ¿De dónde sale la hormiga cortadora? ¿Cómo existió siempre? ¿Existe desde ahora? La hormiga cortadora de hojas tiene una historia de 50 millones de años. O sea, vieron de que siempre dicen de que las hormigas, o sea, cuando se habla de evolución o de quiénes son los organismos que soportan todo, las hormigas están ahí arriba. Entonces ellas vienen hace muchísimos años. Y si uno se va, por ejemplo, acá en la provincia, a una zona como por ejemplo el Parque Nacional Iguazú o zonas protegidas, no se va a dar cuenta de que están, no va a ver esos caminos que hablaba Lori, esos trillos, no van a ver que están. ¿Por qué? Porque están en un equilibrio, viven en un equilibrio con ese ambiente, con esas otras especies, con ese ecosistema. Cuando ocurre el desequilibrio, es decir, cuando interviene el hombre, sea para generar plantaciones o para poner una plaza, porque me imagino de que muchos en los patios de sus casas tienen hormigas cortadoras y las ven trabajar todo el día, o en una plaza, porque aparece el hombre que modifica, como que desequilibra
ese ecosistema, entonces se empieza a generar algo propicio para que los organismos, que en este caso las hormigas, encuentran una ventaja y se convierten en una plaga. Entonces en las imágenes estoy viendo desde hoy los lugares donde vamos a muestrear, son lugares muy antropizados, en lugares naturales, además que en reservas no se puede igual, pero si hay lugares en donde no hay intervención humana es muy difícil de que puedas muestrear como lo hacemos. Claro. Lorena, ¿qué buscan ustedes como científicos, como investigadores con esta iniciativa? Con esta iniciativa lo que buscamos es, bien hoy dijo Pedro y Gustavo, de que esto lleva años, lleva muchos doctorados finalizados, doctorados de 5 años de trabajo finalizados, mucha formación de recursos humanos, y lo que nosotros estamos buscando es salir de esa ciencia básica y llegar a una ciencia aplicada, llegar a poder dar una respuesta a un productor. Unir a la universidad pública con la sociedad para dar una respuesta real. Entonces, ¿qué buscamos? La universidad hizo todo este camino durante muchos años, seleccionando los microorganismos, caracterizándolos, empezando a hacer ensayos en cooperativas, que algunas fotos ahí vimos que hacíamos ensayos a campo. Pero ¿qué les falta a la universidad? Nos pasa que podemos producir a escala, pero a una escala pequeña. Esos frascos que se ven ahí es donde nosotros empezamos a multiplicar a estos microorganismos en arroz partido como para poder ir a aplicarlos a campo. Pero si nosotros solo llegamos a ese poco nivel, necesitamos un convenio con alguien que ya esté escalando. Y por eso fue que hicimos este convenio con Biofábrica. Ellos la parte de escalado ya la tienen armada, ya tienen un laboratorio de escalado, entonces esa parte sería una forma que nos soluciona y nos ayuda a la universidad para poder llegar a ese producto. Llegar a un producto en donde tengamos bastante cantidad para poder dar respuesta a la problemática que tienen estos productores. Bien. Lorena Castillo y doctora Marcela Barengo, investigadoras de la UNAM, les agradecemos mucho estar aquí, haber compartido con nosotros esta agenda UNAM. Estuvimos hablando acerca del desarrollo en conjunto entre la Universidad Nacional de Misiones y la Biofábrica de un producto orgánico para combatir la hormiga cortadora. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.